alguna duda, alguna pregunta, algo para compartir, lo podemos hablar ahora. Y si no, bueno, seguimos avanzando con lo que estamos viendo. Por ahora ninguna, profe. Bueno, habíamos terminado la clase pasada con el ciclo de una instrucción. Habíamos visto. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy ¿Cómo estás? bien. Me alegro, me alegro. Habíamos visto que son esos 4 bloques que le insumen al procesador 4 pulsos del oscilador, o sea, 4 Hz. Y de esa forma, sabiendo cuál es el rendimiento de un procesador, también podemos saber en cuánto tiempo ejecuta una instrucción. ¿Está? Así que bueno, lo que vamos a ver hoy, estuve reprogramando un poco la cursada. Por la charla que tuvimos el jueves pasado, vamos a ver si podemos hacer esa clase de debate como estuvimos hablando, aunque sea lo hacemos por Zoom. Creo que puede llegar a estar buena. Estuve reacomodando los PowerPoint como para poder ver todos los temas y que nos quede una clase libre como para aprovecharla y hacer ese debate. Eso puede estar muy bueno. Vamos a ver cómo lo organizamos. Yo creo que se puede hacer. Creo que se puede hacer, así que bueno, hoy vamos a ver 3 presentaciones cortitas. Las 3 son cortitas. O sea, yo tenía pensado ver 2, pero bueno, metemos una más y así de a poco, jueves a jueves, vamos ganando un poco de tiempo y de esa forma nos queda una clase libre para hacer el debate de los sistemas operativos. ¿Está? Así que bueno, hoy lo que nuestra primera presentación, vamos a analizar qué es lo que sucede dentro del procesador cuando se ejecuta una instrucción. Porque nosotros, en el diagrama anterior, cuando vimos ciclo de una instrucción, veíamos que de repente un valor, un dato, una dirección de memoria o lo que sea, que tenía que ir de un registro al otro, yo ponía una flecha así gruesa que decía esto va de acá para allá. Ahora vamos a ver en este esquema cómo es que se desarrolla ese pasaje de valores entre registro y registro. A ver. Y van a decir, ¿y esto qué es, profe? Todo esto o sea, está todo desarmado, no entiendo nada. Bueno, esto es el procesador. Si nos ponemos a ver un poco, vamos a ver que los elementos son los mismos que aparecen en los otros gráficos, nada más que están distribuidos en el gráfico de otra forma, de una forma tal que nos facilite un poco la comprensión de los movimientos. Pero fíjense, tenemos la unidad aritmética y lógica, la unidad de control, registro de instrucciones, registro de datos, registro de direcciones, puntero de instrucciones, el IP, el AX, el registro auxiliar. Como pueden ver, ya son todos elementos conocidos. Quizás están distribuidos de otra forma, pero es nada, esto es un esquema. En realidad el otro también es un esquema, o sea, físicamente la distribución y todo lo demás no corresponde ni a este gráfico ni al anterior, o sea, el esquema físico es otro. Pero acá la idea es entender cómo es la arquitectura en forma lógica, o sea que no hace falta ir a lo físico. Así que bueno, en este caso podemos ver todos los elementos del procesador que ya conocemos. Tenemos un elemento más que en realidad, bueno, es el oscilador. El oscilador viene del exterior del procesador. Pero bueno, ya sabemos, ya conocemos que es un elemento nuevo, nuevo en lo que vamos viendo de la cursada, ¿no? Que es tan importante en todo lo que se refiere a ejecución de instrucciones.
Y después tenemos acá algunos buses. Tenemos acá una línea amarilla que va recorriendo los elementos del procesador. A esta línea amarilla le vamos a llamar bus. Simplemente es el bus interno del procesador, con este tipo de conexiones. Y además podemos ver que de la unidad de control salen una serie de líneas. Una serie de líneas. Estas son llamadas líneas de control. Las líneas de control también son un bus. O sea, son el bus de control, así como las líneas de datos son el bus de datos, las líneas de direcciones es el bus de direcciones, las líneas de control es el bus de control. La característica de las líneas de control es que van solas. Son líneas que van solas, son o un 0 o un 1. Ya conocemos una línea de control, que es la línea LE, la que apunta a memoria principal. Acá la tienen, ¿ven? Esta es la línea LE que va a apuntar a memoria principal, que habilita con 0 o 1, de acuerdo a lo que se pretende hacer, si se va a hacer una lectura o una escritura, habilita el acceso del procesador sobre la memoria principal. Y además de la unidad de control salen otras líneas similares a LE, pero apuntan a elementos internos del procesador. Específicamente acá podemos ver, por ejemplo, esta línea está apuntando a este sector del bus. A este sector del bus. Esta línea que viene acá abajo, también, otro sector de bus, entre AX y RDA. Esta que habíamos visto antes es el sector de bus entre AX y unidad aritmética y lógica. Esta línea de control que vemos acá es la que apunta y controla, como líneas de control, están controlando ¿qué sector? Entre RI, entre el registro de instrucciones y el registro de datos. ¿Ven? Todo este sector. Esta que viene por acá atrás controla el sector entre el registro de instrucciones y el registro de direcciones, entre RI y RDI. Y acá por último, esta que pega la vuelta por el otro lado, entre el puntero de instrucciones, entre el puntero IP y RDI. Es como, a ver, ¿cómo lo podemos imaginar? Como si fuera una cabina de peaje. O sea, gestiona un sector de la autopista, digamos, del bus. Cada línea de control tiene asignado un sector, específicamente siempre entre dos dispositivos. Y vamos a ver cómo es su funcionamiento. Para ver la forma en que funciona, vamos a repetir I1. Vieron que cuando vimos ejecución de instrucciones vimos I1, I2, I3 e I4. Acá solamente vamos a repetir I1. Pero no vamos a ver todo lo que pasa en I1, sino simplemente desde el punto de vista del procesador. Vamos a observar solamente el procesador. Solamente vamos a observar el procesador. Y lo que podemos ver es lo siguiente. Cada línea de control, como dije recién, se maneja de la misma forma en que se maneja la línea LE, que también es una línea de control, o sea, que puede estar en 0 o puede estar en 1. Y ese valor me va a habilitar o deshabilitar un sector del bus interno del procesador. Entonces, comencemos. Bueno, acá agregué el oscilador para que ya lo tengamos presente, que es quien le da la frecuencia al procesador, ¿no? Pero bueno, como pueden ver,
cada línea de control va a tener un valor específico, que puede ser, al ser un solo cable, va a ser o 0 o 1. Ni más ni menos que eso. Cuando comienza I1, la primera parte, que es obtener la instrucción, ¿se acuerdan que en el puntero IP teníamos el valor 0200? Teníamos el valor 0200, que es el valor de la dirección de memoria donde está guardada la instrucción que se desea obtener. Entonces, este valor, al ser una dirección de memoria, va a viajar desde el puntero de instrucciones, desde IP, hasta RDI, de donde salen todas las direcciones de memoria. Por eso, fíjense, todas estas líneas de control están en 0. Quiere decir que están deshabilitando todos estos tramos del bus. El único tramo de bus que tengo habilitado con un 1 es precisamente el que va desde IP hasta RDI. ¿Para qué? Para que cuando el dispositivo, ahora se va a emitir una señal interna, o sea, se va a poner el contenido del registro IP en el bus. Cuando se pone bueno, esto lo vamos a ver más en detalle con la siguiente presentación. Cuando una señal se pone en un bus, siempre la comunicación es entre dos dispositivos. Pero eso no quiere decir que esa señal eléctrica solamente va a estar en este tramo del bus. Cuando se coloca una señal eléctrica en un bus, o sea, en un cable, esta señal va a estar a lo largo de todo el bus. Va a estar en todo el bus. Entonces, ¿cómo se especifica cuál es el dispositivo de destino? A través de estas líneas de control que me van a decir cuál es el tramo habilitado, el tramo válido, que en este caso es este solo, entre IP y RDI. Por eso todos los demás están en 0, porque por más que la señal eléctrica aparezca en el bus, significa que no tiene que llegar a los otros elementos que están conectados al bus. En este caso solamente entre IP y RDI. Por otro lado, tenemos la línea LE en 1, como ya sabemos. ¿Por qué? Porque se va a hacer una lectura, se va a leer, ¿qué cosa? La instrucción. Entonces, al tener esto habilitado, el valor que tenemos en IP llega a RDI. Esta animación es precisamente eso, es una representación. No es que la señal hace el viajecito como yo lo acabo de dibujar. Lo repito, la señal va a estar a lo largo de todo el bus. Lo toma RDI porque es el dispositivo habilitado para recibir la señal. ¿Quién lo habilita? La línea de control, con el 1. ¿Está? Entonces, el valor de la dirección llegó a RDI, la línea LE ya se puso en 1, entonces ahora se produce la lectura de la instrucción. La instrucción, cuando ingresa al procesador, ¿por dónde ingresa? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién me puede decir en qué registro ingresan las instrucciones? ¿Se acuerdan? En RI. RI es donde tiene que llegar. El registro por donde ingresan todos los datos y todas las instrucciones al procesador es RDA. ¿Se acuerdan que en el esquema que veíamos antes, los dos registros que están abajo, ¿cuáles son? RDI y RDA. Y en RDA, de ahí sale la línea de datos, que es entrada y salida. O sea, todo lo que ingresa al procesador, ya sean datos o instrucciones, va a ser a través de este registro, el registro de datos. Pero obviamente, como bien dijiste recién, al ser una instrucción, tiene que llegar a RI. O sea que vamos a ver estos dos pasos. Primero, cómo llega acá y después cómo va desde RDA a RI. Que antes
En el esquema anterior lo hacíamos con una flecha así gruesa. Esto va de acá para allá. Ahora vamos a ver cómo sucede. Entonces, ven, acá llegó la instrucción. En RDA llegó la instrucción. Pero para que la instrucción sea obtenida por el procesador, como bien dijiste, debe llegar a RI. Entonces, para que eso suceda, tienen que cambiar sus valores algunas líneas de control. Por ejemplo, esta línea ya se vuelve a poner en 0 y esta línea entre RDA y RI se pone en 1. ¿Por qué? Porque es la que habilita este tramo del bus. De esa forma, el valor de la instrucción llega al registro de instrucciones. ¿Está? Eso fue obtener la instrucción. Ahora, el segundo paso es decodificar, que es estático, no pasa nada. El tercero es obtener el valor a operar o el dato a operar. El dato a operar también está en memoria. Nuevamente hay que hacer una lectura en memoria principal. ¿En qué dirección? En la dirección que está acá, en la instrucción. ¿Se acuerdan que la instrucción viene asociada a una dirección de memoria que está precisamente acá, la dirección 5000? Entonces, esta dirección tiene que llegar al registro de direcciones. Ya podemos suponer que la línea de control que se va a habilitar es esta. Y esta se deshabilita. Ahí tengo la nueva disposición. Fíjense que también se habilitó esta. ¿Por qué? Porque en el paso 3 automáticamente también se actualiza IP. Antes lo dejábamos como quinto paso, ¿se acuerdan? Que yo después les dije, esto se hace simultáneamente en el paso 3, por eso son 4 los bloques. Entonces, esta dirección de memoria va por el tramo habilitado. Por un lado, la dirección de memoria llega a RDI lista para hacer la lectura. Y por otro lado, ya se actualiza el registro IP. Ya se guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. ¿Está? Todo esto es el tercer bloque. Y me queda el cuarto, que es realizar la operación, que es leer ese valor y llevarlo a X. Ya se leyó, porque LE está en 1, en RDI ya tenía el valor 5000, leyó, llegó a RDA, y me falta el último paso. Tiene que llegar este dato, que es no me acuerdo si la variable P o la variable Q, tiene que ir desde RDA hasta X. Para eso, vuelven a cambiar algunos valores de líneas de control, ¿ven? Ahora, la que se pone en 1 es esta línea de control. ¿Para qué? Porque es la que me habilita este tramo del bus y me va a facilitar realizar esta comunicación desde RDA hasta AX. Y ahí llegó el dato a AX. ¿Está? ¿Esto se entendió, gente? Sí. Esta es la forma en que se maneja el procesador para ejecutar las instrucciones. Entonces, yo le propongo el siguiente ejercicio. Pensemos. Todas estas, digamos, siempre se dice que la inteligencia, entre comillas, ¿no? Porque inteligencia artificial no existe, por más que hoy se hable muchísimo de inteligencia artificial, es algo que todavía no existe. Toda la inteligencia que posee el procesador está en la unidad de control. ¿Por qué? Porque por un lado la unidad aritmética lógica es un calculador. Lo único que hace es hacer cálculos. Que eso lo puede hacer un aparato mecánico. Ya Blas Pascal hizo uno en 1700 y pico. O sea, es un calculador. Lo que se llama inteligencia, o sea, es decir, decidir hacer una cosa o la otra, reconocer una instrucción y ejecutarla, eso es un trabajo inteligente. Todo eso sale de la unidad de control.
¿Por dónde salen? Por las líneas de control, como pudimos ver recién. Ustedes vieron que las líneas de control se van habilitando y deshabilitando segmentos del bus para que se puedan hacer los pasajes correctos de valores entre registro y registro, y también va a habilitar a la unidad aritmética y lógica para realizar un cálculo determinado. O sea, todo sale de la unidad de control. ¿Y cómo da las órdenes? A través de los valores de cada una de las líneas de control, que puede ser un 1 o un 0. Ahora, yo le propongo lo siguiente. Porque vimos que de la unidad de control salen un montón de líneas de control. Nosotros en este esquema vimos algunas, son más en realidad, pero no importa. El tema es la idea. El tema es la idea. En vez de verlos como si fueran un montón de valores de bits independientes, un cable va para allá, otro cable va para el otro lado, cada uno tiene un destino distinto, ¿no? Pero en vez de verlo de esa forma, juntemos todas las líneas de control, pongámoslas, una al lado de la otra, como si fuera un bus solo ancho. ¿Y qué vamos a obtener de eso? Un valor, un número binario de cuántas cifras. Y ese número binario va a tener tantas cifras como líneas de control haya. ¿Se entiende? O sea, que lo que hace la unidad de control en realidad es poner un solo número afuera. ¿Ven acá este esquemita, la unidad de control? Cada una de estas líneas que está acá es una línea de control. Algunas valen 1, otras valen 0. Pero si lo vemos de esta forma, es un solo número. ¿Alguien no entiende esto? O sea que el número que se ve ahí son las líneas de control que habilita, los unos. Este número que vemos acá abajo es el número que le va a dar, o sea, que va a llevar cada una de las líneas, o sea, cada una de las cifras va a ir por una línea de control. Si la juntamos todas, en realidad tenemos un número solo. Porque cada una de estas líneas es una línea de control, que puede ser un 0 o un 1. En realidad lo que emite la unidad de control es un solo valor de muchas cifras. Estos valores son microcódigo, o también llamado, esto es código máquina. Ahora, ¿cómo sabe la unidad de control qué valor tiene que poner en sus salidas, en sus líneas de control, para ejecutar las instrucciones? Lo sabe por la decodificación de la instrucción, cuando interpretó la instrucción. ¿Y cómo interpreta la instrucción? La unidad de control es un dispositivo que recibe valores binarios. ¿Cuáles son los valores binarios que recibe la unidad de control? Las instrucciones, el código máquina de la instrucción. Sumar estos dos valores, asignar este valor, restar, mover al registro AX. Todas esas son microinstrucciones. Son esas instrucciones simples que yo les hablaba, que cada procesador puede tener 200, 150, 300, nada más. Depende del modelo de procesador. Esas instrucciones simples las interpreta la unidad de control. Y de acuerdo a la instrucción recibida, en sus salidas va a poner una serie de valores en forma tal que se ejecute la instrucción. Primero que pase la dirección de tal a tal, después ordena la lectura, después, una vez que lo lee, llevar, o sea, es un valor, otro valor que va poniendo la unidad de control. ¿Está? Y de esa forma se realiza la ejecución de la instrucción. Ahora, ¿cómo hace la unidad de control para saber todo eso?
Es muy sencillo. Dentro de la unidad de control hay una ROM, llamada ROM de control. ¿Y qué tenemos? Ojo, por favor, no confundir la ROM de control con la ROM BIOS. Es un error muy común, yo lo veo en muchos parciales eso. Y es una lástima. Es un error de concepción muy grande. El ROM BIOS es parte de la memoria principal y es una ROM que está afuera, ¿se entiende? Es parte de la memoria principal. Esta ROM, llamada ROM de control, es una pequeña ROM que está dentro de la unidad de control. ¿Y qué encontramos en esa ROM? Software. Un algoritmo, un programita. Como en todas las ROM que encontremos dentro del sistema central. Cuando uno habla de las computadoras, los controladores, ¿qué son los controladores? Son pequeñas ROM, son pequeños software, pequeños chips que van controlando específicamente algo. Vamos a encontrar nuevos controladores a medida que sigamos con la cursada. Este es el controlador principal, porque es el controlador de la unidad de control del procesador. O sea, propiamente dicho, el que interpreta el código máquina. Ese controlador es el código máquina. ¿Y vamos a encontrar un sistema muy complejo? No, un algoritmo, gente. Un algoritmo muy sencillo. Cuando me llegan a escuchar los ingenieros de Intel, me van a decir, bueno, vení a escribirlo vos, me van a decir, sí, está bien. No, a ver, no es que sea, o sea, tiene sus complejidades, pero no deja de ser un algoritmo. Imaginemos que yo les digo, escribir un algoritmo en donde, de acuerdo a 200 valores válidos posibles, emitir en las salidas o mostrar por pantalla una serie de valores específicos. Es eso lo que hace. Eso lo podríamos hacer tranquilamente en algoritmos o en taller 1. ¿Se entiende? O sea, por empezar, la unidad de control ejecuta las instrucciones. Ya vimos el ciclo de una instrucción, que son 4 pasos. O sea, son 4 pasos que se repiten constantemente. Entonces, ¿qué tenemos dentro de este programa? Todo está dentro de una sentencia iterativa. Un while, un do while, imaginen la que quieran. Es una sentencia iterativa porque esto se repite, se repite, se repite hasta que se apaga la compu. ¿Y qué tenemos dentro de esa sentencia? Por empezar, la lectura de un valor, o sea, como si fuera un scanf. Ingresa un valor. ¿Cuál es el valor que ingresa? La instrucción. El paso 2, cuando la unidad de control decodifica, hace eso, hace leer la instrucción. Y de acuerdo a esa instrucción, va a poner en sus salidas, lo que sería una especie de printf, una serie de valores. O sea, si son 200 instrucciones posibles, ¿cómo lo armarían ustedes? Con un switch, gente. Está bien, esto no es programación. Pero ¿se acuerdan del switch? De la instrucción switch. Y bueno, adentro tiene un switch con todos los rótulos case, todos los casos posibles. Cada caso posible es una instrucción simple que interpreta el procesador. Entonces, cuando entra por ahí en ese rótulo, ya interpreta la instrucción y ¿qué ejecuta? Precisamente va a mostrar, va a poner en sus salidas, acá, una serie de valores para que se ejecute esa instrucción. Ahí está la inteligencia del procesador. En un pequeño algoritmo. En un pequeño algoritmo. Ahí está toda la inteligencia. Esto es desde la primera generación de computadoras. Algunas
con instrucciones más complejas, otras con menos complejas, pero básicamente es eso, ni más ni menos. Bueno, acá está todo lo que acabo de explicar, más o menos. Está ahí escrito. Pero bueno, ni más ni menos que eso. ¿Se entendió, gente? Sí, profe. Bueno, me alegro. Esa fue la primera presentación de hoy. Es muy importante eso, el tema que acabamos de ver. Pues seguramente es un tema que yo siempre pregunto, que es la ROM de control, cómo funciona. O sea que vamos a prestarle atención. Llegó gente. A ver, ¿quién llegó? Fiamma, ¿cómo estás? Ariana, ¿quién más? Stephanie. ¿Quién más llegó? Karina, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien usted? Bien, pensé que no la ibas a cursar. No, es que estaba llegando tarde y no llegaba a conectarme, Ah, bueno, pero hoy sí. dale, buenísimo, buenísimo, me alegro, me alegro. Bueno, entonces, ¿quedó claro este tema? Ahora pasamos, tenemos dos más cortitos. Tenemos dos más cortitos. Vamos a ver. Señales. En realidad, ya de señales un poquito estuvimos hablando, ¿no? O sea, dentro del sistema central, los valores, por empezar, son todos binarios. Son todos binarios. Ya sean datos, instrucciones, direcciones, resultados, todos los valores que hay dentro del sistema central son valores binarios. Y tiene dos estados posibles. Almacenados. Si decimos que están almacenados es porque están en registros o posiciones de memoria, que siempre es por un tiempo determinado, o transmitiéndose. Transmitiéndose significa que están en un bus, en una línea. ¿Y a qué velocidad se transmite? En realidad, la velocidad de la señal eléctrica en un cable es casi la velocidad de la luz. Es un poquito más lenta. ¿Por qué? Por la resistencia que ofrece el conductor. O sea, el cable, que puede ser cobre, puede ser, no sé, dentro de los microchips son de oro, no sé si sabían. ¿Por qué oro? No porque sea lo quiero hacer, porque el oro es mejor conductor que el cobre. Igual no se hagan problema, cuando están comprando un microchip, están pagando por ese oro también. Y tampoco es tanta cantidad como para decir lo fundo y me hago un anillo, no, olvídense. Pero bueno, son de oro. Pequeñas microlaminitas de oro. Entonces, la señal es mandar o no mandar electricidad. Acá estamos en el sistema central, son todos bits, son todos unos o ceros, o unos y ceros. Entonces, ¿cómo lo podemos imaginar? Como vemos acá en la figura. Si yo quiero enviar un cero, yo acá tengo una ficha, una llave que puede estar abierta o cerrada. Si quiero mandar un cero, o sea, un no, tengo la llave abierta, entonces el voltaje de la pila por la que viene el cable está abierto, no llega al resto del cable, entonces está en 0 volts. O sea, estoy mandando un 0. En cambio, si quiero mandar un 1, la llave se cierra en un sí, es un 1, entonces la electricidad tiene continuidad y hay electricidad en el cable. O sea, estoy enviando un 1. ¿Está? Así son la forma en que se transmiten las señales dentro del sistema central. Obviamente no hay una pilita como este esquema. La electricidad viene de la fuente de alimentación. Y tampoco son llaves como las llaves de luz.
la llave es un esquema como para que nos hagamos una idea de cómo es que se guardan y se transmiten las señales. Por ejemplo, ven, acá tenemos una celda de memoria con un valor. 01100001. El que sea, es un valor en bit, es un byte, pues son 8. Entonces, cada una de estas posiciones está alimentada por electricidad. Pero, de acuerdo al valor que está guardando, la llave está abierta o está cerrada. Está abierta si es un 0 o está cerrada si es un 1. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que la memoria RAM dinámica está formada por capacitores? Si está guardando un 0, el capacitor está vacío. Si está guardando un 1, el capacitor está cargado de electricidad. Entonces, cuando se realiza la señal, de acuerdo al estado de la llave, en la línea hay 0 volt o 5 volt. Y de esa forma se van armando los valores que se quieren transmitir y llegan desde un dispositivo hacia otro. ¿Está? Este tipo de transmisión que tenemos en el sistema central se llama transmisión en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque ven que tenemos una ruta ancha con varias líneas que van en forma paralela a cada valor. Para enviar n bits necesito n cables. Y se hace en forma simultánea. La transmisión se hace todo el valor junto, todo a la vez. ¿Hay otro tipo de transmisión? Sí, la transmisión... falta menos de un minuto, gente. ¿Salimos y entramos? Bien. Salimos. Bien, como les decía, hay otro tipo de transmisión, que es la transmisión en serie, o transmisión también llamada serial. No serial de avena, o sea, con C, cereal, no, serial, como asesino serial, ¿se entiende, no? Perdón, la comparación. O sea, en serie, que es a través de un solo cable. Aparentemente es mucho más sencillo que la transmisión en paralelo, porque hace falta un cable solo y va transmitiendo bit a bit todo un valor extenso, va uno a uno los bits. Para que se pueda realizar una transmisión serial, los dispositivos que intervienen en la transmisión, tanto el emisor como el receptor, deben estar sincronizados. O sea, tienen que llevar el mismo tiempo, ¿para qué? Para establecer, por empezar, un lapso de tiempo estipulado para la transmisión, para cada uno de los bits. Por ejemplo, 1 milisegundo. O sea, cada bit que se transmite tarda 1 milisegundo. Entonces, cuando comienza la transmisión, si se va a transmitir un byte, va a tardar 8 milisegundos. 1 milisegundo por cada bit. Y en el cable va a haber 0 volt o 5 volt de acuerdo al valor que se esté transmitiendo. Pueden ver acá, el primer milisegundo está en 0, después 1, 1, después 0, 0, 0, 0, 0, 1 y en el último milisegundo 0. De esa forma se hace la transmisión. Por empezar, como podemos ver, es muy lento. Es muy lenta la transmisión, estamos hablando de 8 milisegundos. En la clase pasada hablábamos de algunos nanosegundos más y nanosegundos menos. Cuando 1 milisegundo, ¿cuántos nanosegundos hay en 1 milisegundo? 1 millón. En 1 milisegundo hay 1 millón de nanosegundos, o sea que son tiempos inaceptables para el sistema central de una computadora. Por eso, todas las transmisiones que se realizan dentro del sistema central son en paralelo. No existe transmisión serial dentro del sistema central. ¿Está? Bueno, acá justo lo que acabo de decir.
¿Dónde existen transmisiones seriales? En algunos lugares del sistema general. O sea, del sistema central para afuera, entre lo que es la salida del sistema central y algún periférico específico. Puede llegar a haber una transmisión serial de acuerdo al volumen de datos que maneja ese periférico. O sea, hay periféricos que envían hacia el sistema central, algunos en forma serial, otros en forma paralela. ¿Está? Pero eso depende de la característica de los periféricos. ¿Está? ¿Se entendió esto, gente? Entonces, vamos a ver la última presentación, que es la que complementa ya esperen que salimos de acá, ahí está. Vamos a ver los ports. Recién hablábamos de sistema central y sistema general. Hay un elemento, un componente que son las puertas de entrada y salida del sistema central, que son las interfaces. ¿Se acuerdan el gráfico ese de las primeras clases? Donde veíamos todos esos rectangulitos con la letra I, una al lado de cada periférico. Son las interfaces. Por las interfaces se ingresa al sistema central. ¿Qué tenemos dentro de las interfaces? Registros. Esos registros se llaman registros ports o ports. ¿Está? Son registros de almacenamiento temporal. Están dentro de las interfaces del sistema central. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Cuál es la función de los registros ports? Es guardar información en tránsito o datos en tránsito. ¿Qué tránsito es? Y como podemos ver, desde el sistema general, o sea, desde algún periférico, hacia el sistema central, o en caso de ser información, cuando sale, desde el sistema central, saliendo hacia el sistema general. O sea, cuando ingresan datos e instrucciones o cuando sale información, previamente todo esto se guarda temporalmente en la interfaz. Cada periférico tiene su propia interfaz. Tiene su propia interfaz, que va a tener características propias para servir a ese periférico. ¿Está? No dejan de ser memoria RAM, gente, pero se le dice port, para que no haya confusión, digamos, en cuanto a su función, a qué es lo que tiene que hacer. Pero técnicamente es el mismo tipo de memoria. ¿Está? ¿Y por qué guardan esos datos, esas instrucciones que llegan de un periférico? ¿Por qué se guardan en los ports? ¿O por qué la información también se guarda antes de salir? Para equilibrar velocidades. Los ports operan como buffers. ¿Qué quiere decir? Que equilibra velocidades. Las velocidades de transmisión de un lado y del otro de una interfaz suelen ser distintas. Entonces, por ejemplo, lo que hacen los ports es ir conteniendo, cuando lo que ingresa viene a mayor velocidad, a la velocidad que tenemos dentro para que siga, los va conteniendo en registros port y los va alargando en la medida que se puede seguir leyendo hacia el interior. Lo mismo es cuando lo que llega viene muy lento y adentro tengo muchas velocidades, en los registros port se va guardando un paquete de datos y los larga todos juntos. ¿Entiendes? O sea, equipara velocidades. Trabaja como un buffer. O sea, adapta velocidades distintas.
De esa forma hay independencia entre el transmisor y el receptor. ¿Está? Y como dice acá, esta frase está muy buena. Los registros ports, tomen nota, almacenan información temporariamente en tránsito con el fin de adaptar e independizar velocidades. Si alguna vez me escriben eso, buenísimo. ¿Está? Ahora, si lo ponen tal cual, voy a decir, bueno, esta gente copió y pegó, pero bueno, nada, ya está. Siempre existieron las interfaces, los registros por desde la primera generación de computadoras. Hay 3 tipos de registros ports. Por empezar, tenemos el port de datos. El port de datos es quien recibe desde el exterior, o sea, cuando digo desde el exterior, digo desde un periférico, recibe datos e instrucciones. Datos que van a ser procesados e instrucciones que van a ser ejecutadas. Y tanto los datos como las instrucciones que vienen desde un periférico van a ir a la memoria principal, para luego que interactúe con el procesador de la forma en que nosotros ya conocemos. En los ports de datos también se van a guardar toda la información, todos los resultados, todos los valores que queremos que lleguen a un periférico, o sea, todo lo que produce el proceso de datos, cuando llegue a un periférico, previamente va a pasar por un port de datos. ¿Está? Que, digamos, son el port más voluminoso a comparación. Hay 3 tipos de port. El primero, el port de datos, es el más voluminoso con respecto a los otros. Así todo, los ports de datos pueden tener mayor o menor capacidad de acuerdo al periférico al que están asociados. No es lo mismo el port de datos de un mouse o de un teclado a que el port de datos de un monitor. Físicamente, ¿qué son las interfaces si vemos una PC? Las placas, las tarjetas de memoria, no la tarjeta de memoria, perdón, la tarjeta de video, la placa de sonido, ¿se entiende? Esas son las interfaces. Y como pueden ver, de acuerdo al periférico que está asociado, va a necesitar más o menos memoria. Las de video ocupan un montón. Y no hablemos, si queremos armar una PC gamer, ahí estamos hablando de una placa importante. Bueno, todo eso son registros port, toda esa memoria que dice que tiene interna, también eso es memoria RAM. Son los registros port de datos. ¿Está? Y van a tener más o menos capacidad de acuerdo al volumen de datos que trabajan. Un teclado casi no trabaja datos. Cada vez que se pulsa una tecla del teclado se está enviando un byte, o sea, nada. ¿Cuántos bytes se pueden teclear en un minuto? El mejor data entry, esa gente que trabaja ingresando datos en una computadora. ¿Cuál es la velocidad mayor que se puede tener? 120 pulsaciones por minuto. 120 por minuto quiere decir que por segundo tenemos 2 pulsaciones, 2 bytes. O sea, medio segundo, 1 byte. Los tiempos internos son en nanosegundos. O sea, cada 500 millones de nanosegundos se recibe 1 byte desde el teclado. Podemos decir que para el procesador el teclado no existe.
porque 500 millones de nanosegundos, nosotros el otro día estuvimos viendo que en cada nanosegundo pasan cosas. Se lee, se escribe, se procesa, todo eso en cada nanosegundo. Y cada 500 millones de nanosegundos se recibe un byte desde el teclado. ¿Se entiende eso? O sea, el procesador ni sabe, ni conoce el teclado. Va a decir, cierto, el teclado. O sea, en ese lapso, entre byte y byte, se crean imperios, se destruyen, hay revoluciones, hay nuevas civilizaciones, hay una guerra nuclear, empieza la civilización de cero. No sé si soy claro, o sea, la analogía que estoy haciendo. Es muchísimo lo que pasa. Entonces uno dice, pero entonces el teclado, no, el teclado, lo bueno del teclado no es el volumen de información que lleva, sino que el teclado lo que en realidad maneja es información importante. Una cosa es la cantidad de información, otra cosa es la calidad. Es lo que yo estoy ingresando. Entonces es información vital. Pero en un proceso de datos, un byte del teclado tarda siglos y siglos y siglos para los tiempos del procesador, ¿se entiende? Entonces, un periférico así no necesita mucho port de datos, porque unos pocos bytes tiene que guardar, nada más. ¿Está? En cambio, la placa de video, la placa de audio, la placa del módem y demás, ahí estoy necesitando una buena cantidad de port de datos porque el volumen de datos que trabaja es importante. ¿Está? Entonces, bueno, hablamos de port de datos. Vamos a ver los otros dos. Están los ports de control. Los ports de control son ports que tienen una sola dirección, o sea, reciben solamente desde el interior del sistema central. Son valores que se cargan que provienen del sistema central, especialmente del ROM BIOS. Especialmente del ROM BIOS. ¿Y qué es lo que guardan? Comandos, órdenes, comandos que van a ser interpretados por el periférico. También pueden venir del sistema operativo. Esos comandos se guardan en los ports de control. Lo que se carga en el port de control viene desde el interior del sistema central. Son comandos para ejecutar órdenes sobre el periférico. Por último tenemos los ports de status. Aquí es al revés. El port de status recibe valores desde los periféricos. ¿Y qué es lo que mandan los periféricos? Códigos. Códigos de estado del periférico. Esos valores le dicen al sistema central cuál es el estado del periférico. Si está funcionando bien, si está desconectado, si tiene una falla, por ejemplo, si la impresora se quedó sin papel. Cambia, o sea, la impresora detecta que se quedó sin papel, entonces manda un código a la computadora para que nos aparezca el cartel en el monitor, que está sin papel. Activa un código que se guarda en el port de status. Y de ahí sigue hacia el interior, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo sigue la ruta. Pero entonces, port de datos, port de control, port de status. Es la clasificación de los ports de acuerdo a su función. ¿Por qué recalco de acuerdo a su función? Porque hay otro tipo de clasificación. Bueno, esto es lo que acabo de explicar. De acuerdo a su función. Port de datos, port de control, port de status. Hay otro tipo de clasificación. De acuerdo a su conexión con el periférico. Desde la interfaz hacia el periférico, la conexión puede ser paralela o puede ser en serie. Como hablamos hace un ratito, ¿se acuerdan? En los periféricos que no trabajan mucho volumen de datos, la conexión es en serie. El mouse
tiene una conexión en serie con su interfaz. Después, desde la interfaz hacia adentro, como ya dijimos, es todo en paralelo. ¿Está? Pero entre la interfaz y el periférico, la conexión puede ser en serie o puede ser en paralelo. Por eso, a los ports se los pueden llamar port paralelo o port serial, los serial ports. Pero eso es de acuerdo a su conexión con el periférico. La clasificación que a mí más me interesa, y si un día les pregunto sobre clasificación de ports, les voy a preguntar de acuerdo a su función. Que me nombren las 3 clasificaciones y qué es lo que guarda cada una de ellas. Yo el tipo tira tips para que después, el día del parcial, ya más o menos lo tengan todo armadito. Si prestan atención a los videos, ya les estoy contestando todas las preguntas del parcial. Bueno, gente, a ver, se terminó. Y vimos las 3 presentaciones del día de hoy. No sé si hay alguien que me quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. ¿Todo bien? Jorge, sí. Estuviste muy callado hoy. Jorge, ¿de Lorenzo? ¿Qué tal, profe? Me tengo que poner al día un poco, pero bueno. Porque... ¿Todo bien? Sí, estoy acá con COVID, pero bueno. Bien. Bueno, cuídate mucho. Sí, por suerte estoy bien, así que ya quedan un par de días nada más. ¿No le sentís gusto a nada? Bueno, cuídate mucho. No, pero bueno, eso igual para mí es un síntoma leve, así que prefiero eso y no que me agarre más fuerte. Sí, yo tengo miedo que me empiece si me llega a agarrar, empezar a ver los partidos de River y que me guste, ¿entendés? Como diciendo, bueno, esto evidentemente me agarró un virus. Bueno, hoy juega, así que lo puede ver igual, ¿eh? No claro, pero yo normalmente no siento nada cuando veo jugar a River, o sea. No sé cómo está la Boca ahora, sí. Y Boca está mal, pero bueno, nosotros siempre estamos mal. Siempre estamos en crisis, siempre somos los peores. De vez en cuando ganamos algo. Pero gana a lo Boca. ¿Qué significa lo Boca? Esas frases inventadas por el periodismo y que después las repiten. ¿Qué es a lo Boca? Bueno, nada. Como se pueda. A lo Boca es subiendo. Qué lástima. Se extraña el pasillo del instituto, ¿no? Estas son charlas de pasillo, ¿no? Exactamente, sí. Se extraña el pasillo del instituto. Ya nos vamos a volver a encontrar, Gente, si no queda ninguna duda, bueno, me despido hasta el jueves que viene. Se va acercando el parcial, que es el 27. Hoy es 6, o sea, no faltan tantos días. Dentro de 3 semanas se va acercando el parcial. Lo bueno es que viene después de un fin de largo. O sea que qué mejor pueden hacer que aprovechar un fin de largo y estudiar todo el fin de semana arquitectura. Ni ustedes se lo creen, ni yo me lo creo que van a estudiar los 3 días arquitectura. Pero bueno, van a tener un tiempito más como para hacerlo. Nada, gente. Son 4 días, profe. Es un fin de... Es un fin de 4 días. Bueno, aunque sea mediodía, medio de los 4. La verdad que, profe, tira buenos tips usted, tira buenos tips. Y yo trato, porque yo sé que esta materia, ustedes ya se habrán dado cuenta, tiene una carga de contenidos importante. Cuando uno ve todos los contenidos que tiene la materia y se da solamente en un cuatrimestre, el volumen es mucho, es mucha, y esto es todo teoría. Entonces, nada, los exámenes pueden llegar a ser muy difíciles, muy complicados, porque yo puedo disparar por cualquier lado. Si tuviera mala intención, pueden llegar a tener parciales que son, ¿se entiende? Muy difíciles, pues es mucho lo que tienen que estudiar. Entonces, yo en las clases voy tirando, o sea, me gusta hacer hincapié en lo que a mí me interesa que ustedes aprendan. Además, no solo por el examen, sino para lo que ustedes, para
lo que yo deseo que ustedes aprendan, o sea, qué es lo que nos importa a nosotros como profesionales de sistema. Con saber este concepto ya está. Si lo sabemos un poco más profundo, buenísimo, mejor. Pero con llegar hasta acá, ya está bárbaro, ¿se entiende? Por eso yo siempre recalco, cuando digo esto me interesa que se sepa bien, o cuando voy tirando tips, ahí presten atención. Revean videos y ahí van a ver más o menos. Incluso, bueno, por ahí una clase antes del parcial, por ahí les subo un parcial viejo, como para que tengan idea de con qué se pueden llegar a encontrar ese día. Ya hablaremos del parcial. Pero bueno, nada. Gente, si no quedó más dudas, los dejo en libertad. Nos vemos el jueves que viene. Y si seguimos a este paso, nos va a quedar una clase libre para hacer el debate de los sistemas operativos. Eso va a estar buenísimo. Buenísimo, profe. Gracias, profe. Bueno, gente, Gracias. cuídense. Chao, Nos gracias. vemos. Buena semana para Nos vemos, todos. profe. Chao. Chao.